y hay otro dato que me gustaría aprovechar la oportunidad, de los que ya hablaremos en mi libro más detalladamente, pero para que dimensione esto que decías de la UNRWA, o sea, la ONU tiene aproximadamente 125,000 empleados, entre 125 y 130,000. La UNRWA tiene 30,000. Proporcionalmente, estamos hablando de que casi el 25% de todos los empleados de la ONU trabaja exclusivamente para el conflicto israelí-palestino. 1 de cada 4 empleados de la ONU trabaja ahí. Obviamente es la agencia más grande de toda la ONU, es el 25% del personal, es la que Sí, más presupuesto tiene, es donde correcto. los funcionarios más dinero ganan, que tienen en su salario de la gente de la ONU, su ingreso per cápita es más alto que toda la región, incluida Europa del Este, Egipto, Líbano, o sea, cualquier trabajo normal es infinitamente inferior al salario de los funcionarios de la UNRWA, que es la dependencia más grande y que además gozan de presupuestos, de estatus social, y que el conflicto agravándose además les genera más presupuesto, porque hay muchas más donaciones de ONGs y toda esta cosa que refuerza a la UNRWA, que ya de por sí pues tiene esta distorsión. O sea, no es nada más una distorsión discursiva con una ley diferenciada de refugiados, sino también la ONU se ha volcado en su mayoría a dedicarse exclusivamente a este conflicto, con 1 de cada 4 empleados trabajando ahí. Por eso no nos sorprende que el secretario general pues no mencione nada de empleados cometiendo actos terroristas, de cadáveres encontrados dentro de sus instalaciones, de los centros de inteligencia intrínsecamente conectados con las bases de la UNRWA, que se volvieron centros de adoctrinamiento, donde a la postre pues encontraron nada más y nada menos que a Orión Hernández, el mexicano, rehén asesinado, olvidado por los medios nacionales, que fue secuestrado del Nova, donde pues básicamente estuvo secuestrado y fue asesinado después de unos meses, torturado, escondido en la ONU, y ya después fue rescatado su cadáver lleno de huellas de tortura, ¿no? Es decir, donde pues de alguna manera que es una cuestión también de corrupción gigante en las instituciones multilaterales, donde reciben presupuestos y ¿cómo vas a rendir cuentas de que un ciudadano de tu país fue escondido en tus instalaciones y tú lo ignoraste, ¿no? Entonces, Increíble, increíble. digo, poniéndole sal y pimienta al tema de la UNRWA, ¿no? Mientras nos explicabas esos datos, puse en pantalla, Enrique, el artículo que tenemos en More, en Management of Reality, justamente sobre esos datos que tú estabas dando de que, porque tenemos un artículo que detalla justamente cómo la ONU hace como que defiende a los árabes palestinos, y el hecho de que haya esta agencia UNRWA, que es la más grande, nada más para ellos, da esa impresión de que están muy preocupados, pero lo que documentamos en ese artículo es que de hecho la ONU se dedica a atacar a los niños árabes palestinos, porque la ONU ha estado coludida con los grupos terroristas que han destruido por completo a los árabes palestinos. Es muy importante que nuestro público entienda que nosotros no estamos en contra de la población árabe palestina, al contrario, nosotros estamos a favor de que esa gente sea rescatada. Y la única forma de rescatar a la población árabe palestina es la destrucción total de los grupos terroristas que se dedican a oprimirlos, porque desde chiquitos los están adoctrinando en el odio y destruyen sus mentes, y luego los convierten en bombarderos suicidas y los convierten en escudos humanos y terminan convirtiéndolos en monstruos que piensan que el gran significado de sus vidas será torturar a muerte a algún judío inocente. Ni siquiera están seguros por qué, ¿no? Entonces, los grupos terroristas que están destruyendo a la población árabe palestina, que la han venido destruyendo todas estas décadas, convirtiéndolos en monstruos que solo conocen el odio, ese proyecto de destruir a la población árabe palestina es un proyecto de la ONU. La ONU está aliada con los grupos terroristas que han llevado a cabo esta destrucción humana de los árabes palestinos. Es correcto, y hay muchos incentivos, porque esto se ha vuelto una política social también. Evidentemente, el que sea la agencia con más presupuesto hace que pues más de 30,000 funcionarios de la propia ONU vivan de esto, que haya también muchos funcionarios alrededor de esto que vivan de estos presupuestos Y con todos son altos árabes salarios. palestinos, Enrique. Correcto, es Prácticamente correcto. todo el personal de UNRWA son árabes palestinos. Y también hay parte del presupuesto que esto se ha convertido en una política social, donde también, o sea, este adoctrinamiento, para que veamos al nivel al que llega,
hay bonos, como si fuera una empresa, ¿no? Si tú asesinas a un judío, tienes un bono. Si intentas, tienes también una compensación económica. Si haces un atentado, tienes un departamento. Si te meten a la cárcel, tienes mensualidades. Ok, Si pero el mártir ahí muere, está. tiene Momento. pensiones de por vida, ¿no? Pero ahí estamos hablando de la autoridad palestina, Enrique, no de la ONU. Nada más para que quede claro. Correcto, correcto. Esto no es promovido dentro de la ONU, pero es a donde vemos que todo este sistema, o sea, que empieza en las escuelas, avalado institucionalmente, también esto conecta después con una política social, donde entonces vemos la perversión del sistema de una propaganda que sostiene el conflicto. Esto legitima la presencia de una institución que perpetúa el odio, y el odio ejercido a nivel pragmático también sostiene la política social, de la cual la población es incentivada no solamente ideológicamente, que es lo que hacen estas instituciones, sino también es incentivada económicamente. Entonces se vuelve al final pues todo un sistema distorsionado basado en el odio, que por alguna razón no es exhibido por el mainstream mediático, ¿no? Que hoy, que además, dicho a la postre, ha ignorado no solamente la refutación de los hechos verídicos, sino las protestas que claramente la población árabe palestina está haciendo contra Hamas, donde han tomado control de los centros de alimentos, donde Hamas se ha batido a tiros con su propia gente para peleándose por esos centros de comida para vendérselas en lugar de dárselas como corresponde, donde ha habido asesinatos políticos de gente que se ha opuesto a Hamas y hay redadas en las noches para matar opositores políticos. O sea, todo esto también es interesante que no sale a la luz. Y dirías, bueno, pues entiendo que dentro de Hamas no les interesa que salga, pero ya es tanto que ha salido, y los medios, de alguna manera, el no tomarlo, pues sí, al final existe el claro indicio de que los medios tienen una carga completamente antisemita, y por eso es relevante hablar de este tema de fondo, de que pues no es algo nuevo, ¿no? El ignorar los hechos verídicos, el ignorar las cosas que puedan desviar la narrativa de que pues digamos, como si el terrorismo no existiera, de que es un grande pisando al chico, pues es un patrón que se repite, y pues por eso mismo vale la pena desmenuzarlo, ¿no?